Buenas tardes, amigos. Estamos en Viento a Favor. Soy José Ricardo Stock. La economía de mercado ha demostrado ser un sistema muy eficaz por varias razones. En primer lugar, porque potencia la libertad individual, fomenta la iniciativa económica, incentiva el derecho de propiedad. Ciertamente, como ley de oferta y demanda, a veces hay situaciones que merecen ser corregidas, como todo sistema humano. Y para eso hay una regulación. Lo importante de la regulación es que sea una regulación bien pensada, más breve que larga, que extensa. Una regulación que va a temas específicos, fomentando algunos aspectos más que restringiendo otros. Y por eso decimos que la regulación tiene que contener un estudio muy claro de todo el sector en que está la economía. Henry Hazlitt decía que lo importante de las medidas económicas es que consideren no solo los efectos inmediatos, sino los secundarios y los que vienen más adelante. Y que considere a todos los actores involucrados, y esto exige una atenta reflexión. Por eso regular bien es todo un arte, una ciencia ciertamente, pero un arte, saber dónde se pone el acento. La sociedad en la que estamos, decíamos, es una sociedad en la que se impone evidentemente este consumo. Y por eso esa regulación tiene que ver mucho para defender algunos intereses, en concreto de consumidores, que deben estar bien protegidos. Hace falta para esto darse cuenta que hay una distinción entre cliente y consumidor. Por ejemplo, si una empresa contrata los seguros para su personal, el cliente es la empresa, pero el consumidor es cada uno de los empleados, de los trabajadores que tiene o goza de ese seguro. Pensar esto es importante porque ayuda a que la regulación esté orientada donde corresponde, más en el consumidor que en el mero cliente. Así llegamos a lograr que la economía del mercado sea entonces no solamente un medio y un sistema muy eficaz, sino también que sea justo. Y por eso vale la pena fomentarlo y cuidarlo. Continuamos en Viento a Favor y tenemos ahora la presencia de Pierino Stucchi. Pierino es abogado por la Universidad Católica y tiene un doctorado en la Universidad de La Coruña, doctorado en Derecho. Pierino, buenas tardes, muchas gracias por estar en Viento a Favor. Buenas tardes, José Ricardo, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en tu programa y con mi saludo para tus televidentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierino. Pierino, tú has sido también, entre tu desempeño, gerente legal de Indecopi. Estuviste años también en temas de procedimientos de Indecopi. Has estado en la superintendencia del mercado de valores, ¿verdad? Como superintendente adjunto del mercado de valores. Y ahora, actualmente, tienes un estudio que se llama Stucchi Abogados, ¿verdad? Sí. Que una de las orientaciones principales es en los temas de competencia, propiedad intelectual, defensa del consumidor, etc., ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, tú que has estado en Indecopi, ¿qué ves que esta institución tiene, qué importancia tiene en la vida de un país y concretamente de Perú? Indecopi, ¿no? que por sus siglas, que a veces es poco conocido, sé que tú lo conoces bien, pero para compartir con los televidentes, es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Es como un rótulo extenso que no revela todas sus funciones, porque Exacto. en el nombre original del Indecopi no se consideró la protección del consumidor, no se consideró la calidad regulatoria con la eliminación de barreras burocráticas que ahora tiene tamaña importancia,
Y en el fondo la relevancia del Indecopi es la defensa de la ciudadanía económica, de esas libertades que primero tiene el ciudadano como consumidor para elegir, pero necesariamente con información relevante y correcta, es decir, con información verdadera. Indecopi es ese guardián, es el policía del mercado para asegurar que el ciudadano consumidor tenga la información adecuada y se le cumpla lo que se le ofrece, por un lado. Y por el otro está la libertad económica del ciudadano también para realizar actividad empresarial, ¿no? Con otros competidores que sean leales, sin restricciones en la competencia y sobre todo sin excesos regulatorios. Eso es un punto, ¿no?, importante. Que sin necesidad de limitar la libertad empresarial, finalmente generan efectos contrarios, tanto a la empresa como al propio consumidor, porque le restan alternativas. Claro. Yo pensaba también yo también, como tú conoces muy bien, trabajé en Indecopi, ahí nos conocimos, tuvimos la oportunidad de conversar mucho y trabajar juntos, que fue muy grato, por cierto. Indecopi tiene una parte que diríamos como que va directamente a las empresas por los temas de dumping y subsidio, por los temas concursales, por temas de barreras burocráticas, y después otra gran línea que va al individuo, ¿no? Defensa del consumidor, invenciones, propiedad intelectual, invenciones y patentes. Es como tú lo que has dicho, es el policía, ¿no? Efectivamente, y es un policía que a mí me da mucho gusto, muy respetado. La gente le tiene mucho respeto, a veces hasta miedo. Sí, como todo policía tiene que representar autoridad y debemos exigirle, esa es la parte de la ciudadanía, ya cuando en nuestro caso no somos funcionarios de esa entidad tan apreciada, exigirle que se mantenga en ese nivel de autoridad de conocimiento y, naturalmente, en autoridad en términos legales, es decir, que cumpla su función, que lo haga con equilibrios, con celeridad, sobre todo con justicia, que es un término muy necesario. Indecopi aplica justicia administrativa. Sí, y eso es especialmente reconocido. Mira, yo cuando a veces converso, bueno, con mis hermanos que están en Argentina, uno es abogado y se dedica a temas también empresariales, me habla siempre de la importancia del Indecopi y que ellos en Argentina no tienen una institución de ese estilo, y en Colombia me han dicho algo similar. Entonces, realmente el Indecopi es un elemento muy importante para la vida económica del país, ¿verdad? Lo es y es respetado por lo que ha hecho y debe seguir siendo respetado porque debe seguir haciéndolo con ese nivel de excelencia. En el fondo Indecopi, que hemos estado allí compartiendo esos gratos años juntos, es el resultado de las personas, ¿no? De personas que en su momento fundaron, que en su momento continuaron con decisión, con equilibrio. Y ese es un legado que se puede compartir en Iberoamérica, así como nosotros en Perú aprendemos claramente de otras experiencias de los países hermanos de la zona, ¿no? Claro. Mira, efectivamente tú lo has dicho muy bien, Pirino. Las personas, ¿no? Las instituciones son importantes. También es verdad que las personas conforman y le dan una cierta mentalidad, personalidad a una institución. Yo creo que el Indecopi ha recibido esa personalidad de algunas personas iniciales, y el gran desafío es mantenerlo, efectivamente, mantener esa tradición de entidad firme, de entidad que da confianza y que es justa, Claro, cuando en un tema empresarial pues hay una querella, por decirlo así, siempre hay quien cree que tiene la razón, ambas partes creen que tienen la razón, ¿verdad? Entonces el Indecopi pues tiene que ser especialmente ponderado, mesurado, correcto, predecible, predictible, dicen ustedes, ¿verdad? Exacto, y como dices bien, ¿no? Ante una disputa, está claro que una de las funciones del Indecopi es proteger al consumidor, ¿no? Defender su posición siempre que tenga legítimamente la razón. Ahí es donde se encuentran los equilibrios. Y recientemente vuelve a tomar fuerza la idea
que discutimos juntos hace más de 15 años, sí, en ese directorio con Jaime Torne, que era presidente de la institución, de otorgarle al Indecopi autonomía constitucional. Es decir, con lo avanzado en el Indecopi llega el momento en que debiera pasar al segundo escalón, que es igualarlo a niveles de autonomía como los que tiene el BCR, que tanto bien le ha hecho al país al resistir el embate político de uno y de otro lado, porque ha cumplido una labor y una función técnica de estabilidad en la economía. Y el Indecopi cumple ese otro rol que es en la economía el cuidado del mercado. Da la impresión de que no estamos cerca de ese paso, ¿verdad? Lamentablemente. Es correcto. No estamos cerca, aun cuando como sociedad civil ahora debemos insistir para que se aclare, para que se entienda y ojalá nos acerquemos a ese paso. La política actualmente necesita muchos consensos, pero de largo plazo, ¿no? Estamos permanentemente atentos a ver las noticias, que las discusiones están en el día a día, sí, en un plazo no corto, sino cortísimo, que no es lo que genera desarrollo. Sí, así es. Sí, mira, ahora hay un tema de difusión importante, de polémica, que es las famosas llamadas spam. Congreso que entiendo que está procurando una ley limitando al máximo todo tipo de llamadas. Bueno, a mí me fastidian desde luego las llamadas spam que recibo, pero prohibir, si yo tuviera que vender un producto o un servicio, me gustaría llamar a algunas personas y decirles, conoce este producto o vea este servicio. Entonces, prohibirlo de esa manera es como restringir la publicidad, ¿no? Es correcto. Las prohibiciones a ciegas nunca son saludables. Coincido en lo que señalas, ciertamente hay un problema. Y claramente hay un severo problema de llamadas persistentes, llamadas de números desconocidos, que van generando en horarios no deseados incluso malestar en la población. Exactamente. Pero si esos son los problemas, y la propuesta, lo digo como corresponde, represento a una asociación de empresas de alto estándar que se dedican a esta actividad, la solución que corresponde es, si el problema son las llamadas a horarios no deseados, fijar por regulación y fiscalizar horarios adecuados. Ni muy tarde, ni muy temprano, ni sábados, ni domingos. Si el problema es la llamada desconocida, hay que rotular e identificar con un código inicial, como el 0800, pero al revés, para que se sepa cuándo es una llamada, que es de esas comerciales, y a partir de allí encontrar soluciones concretas a los problemas y fiscalizar. Porque algo curioso, la persistencia en la llamada ya hoy, sin la ley aprobada por el Congreso, está penada. Claro, Indecopi sanciona esto concretamente. Exacto. Y claro, lo que debe hacer es hacerlo. Porque si no lo hace, estamos en una situación, y lo digo con mucho respeto, donde la propia autoridad se sorprende de lo que está ocurriendo, cuando en realidad es la autoridad la llamada a corregir con la severidad necesaria lo que ocurre y a partir de allí entender que la libertad con regulación es posible. Sí, yo veo, por ejemplo, tengo ahí estos software que te identifican las llamadas y entonces dice es de publicidad, es de no sé qué, y uno lo bloquea. Pero claro, estas empresas tienen miles de números telefónicos sobre los que llamar, ¿no? Entonces, al no identificarlo, genera un rechazo y un fastidio, ¿no? Porque claro, es una vez y otra vez. O a veces tú le dices, no, señor, no me interesa, muchas gracias. Y a los 2 días vuelven, o a las horas, porque es otro colega de ellos, ¿no? Sí. Entonces, eso... Y es que es cierto que algunas empresas han cometido excesos. Prohibir la actividad porque esas algunas cometieron excesos y afectar a todas, incluidos los 20.000 trabajadores que actúan en esa industria con trabajo formal, parece que sería francamente también un exceso. Por eso la propuesta es equilibrar y sobre todo llamar a la responsabilidad de las empresas. Y para eso está el policía del mercado, del que hablábamos previamente. Si es que hay conductas no deseadas que incumplen la ley, la severidad equilibrada debe aplicarse para que esto se corrija. La autoridad no debe sorprenderse de una situación que está en sus manos corregir. Ahora, tú has puesto algunos puntos sobre las IES bien importantes, Pierino, porque
efectivamente la primera reacción que tiene la gente es decir, no, que las bloqueen a todas, no sé qué, ¿no? Pero claro, hay que ver el otro lado. Siempre en la economía hay un actor y hay un paciente de ese actor, diríamos, ¿no? Un agente que hace y el otro que recibe. Entonces es muy importante escuchar ambas partes y ver el peso que cada uno. Tú has hablado de 20.000 personas que dependen de esta industria o de este servicio. Sí, y si uno hace la aritmética, son 20.000 personas que en el fondo representan 20.000 familias, y si cada familia tiene entre 3 o 4 integrantes, está sobre 70.000 personas cuyo ingreso de equipo familiar se comienza a ver afectado. Jefes de hogar o estudiantes que con eso solventan sus estudios para mejorar sus oportunidades en el futuro. Es decir, es una situación compleja, no se niega el problema, hay que corregir el problema, pero la solución precipitada de prohibir todo por completo, que es una solución que el Congreso ha aprobado y que está en manos del Poder Ejecutivo observar y devolver para que se reflexione, es algo que parece excesivo y debe corregirse. Sí. Yo pasé unos años estupendos en Indecopi, estuve en el consejo directivo allí, llamado por Jaime Torne, y la verdad que con él aprendí mucho porque era una persona muy paciente y muy mesurada, muy justa, muy correcta. Y entiendo, tú también pasaste a ser gerente legal con nosotros, ¿verdad? Sí. Tenías un tiempo ya ahí, pero Jaime vio oportuno promoverte a gerente legal y bueno, la verdad que hiciste un trabajo estupendo. Y sé que con Jaime trabajás bastante, como es lógico. Sí, hicimos juntos, con Jaime Torne, contigo, el consejo directivo, el equipo de funcionarios que éramos abogados, un trabajo formidable, lo digo por el trabajo en equipo, al generar en el 2008 las nuevas leyes que fueron la modernización del derecho del consumidor, del derecho de la competencia, el fortalecimiento de la propiedad intelectual, del sistema concursal en su momento, a propósito de que el Perú ingresaba en la dinámica de los tratados de libre comercio. Claro, ¿no? Ese trabajo ha rendido frutos y esas leyes, bien preparadas, porque se convocó a todos los actores y porque la experiencia del Indecopi se puso a trabajar, hasta hoy funciona, se le va ajustando, los tiempos cambian, pero eso es un trabajo compartido por todos los que fuimos Indecopi en esa época, que es algo que uno siempre recuerda con sereno orgullo. Pero pensando en Jaime Torne, se me vienen a la mente algunas conversaciones que hemos sostenido en el directorio o a veces con él cuando íbamos a Palacio de Gobierno, porque estas nuevas leyes salieron por decreto legislativo, que es un instrumento del Poder Ejecutivo cuando el Congreso le delega que haga una ley, ¿no? Siempre la presidencia o la representación de una entidad pública importante, como Indecopi y otras, no está exenta de presiones. Lo que decía Jaime Torne siempre era que lo que él sentía y apreciaba es que solamente pueden presionar al que tiene miedo a renunciar. Qué interesante. No tiene ningún miedo a renunciar, sino que sabe que ese es un camino para señalar un error en el sistema para que se corrija, ese no puede ser presionado. Entonces, claro, lo decía porque en el fondo él predicaba con el ejemplo. No se dejaba presionar porque él sabía que podía renunciar y que la renuncia en algunos casos tiene un efecto leccionador. Esa creo que es una lección, a mí me quedó perfectamente grabada, a quienes colaboramos con él, porque entonces uno ve las cosas distinto. No las ve uno con vocación de permanencia personal, sino más bien como contribución a un sistema que tiene que funcionar. A veces un engranaje es la renuncia. Y otra cosa que nos decía permanentemente es, tampoco podrán presionar a quien quiere ser insistentemente ministro. Porque claro, si está aquí y quiere ser ministro, no querrá incomodar políticamente, entonces hará caso de todo lo que le digan, ¿no? Yo creo que eso en la historia de las instituciones públicas, en algún momento en la historia del Indecopi, luego de Jaime Torne ha sido siempre muy claro. Lo recuerdo para remarcarlo en el buen sentido, ¿no? Tenemos que pedirle eso a quienes se ponen a cargo de esa institución tan querida como el Indecopi irrelevante y de otras de relevancia equivalente, que sepan renunciar y que no quieran ser
ministros, es decir, otra cosa de lo que son en el momento, los directores o los presidentes a cargo de una institución. Ese es el rol en ese momento. Ahí hay que desempeñarlo con intensidad, con las mejores condiciones que uno tenga, con toda su integridad, evidentemente, Sí. ¿no? No, yo efectivamente también tengo unos recuerdos estupendos de Indecopi y de Jaime, por supuesto. Y gracias a Dios creo que Indecopi va bien. Yo he sido incluso cliente de Indecopi por acceder por algún reclamo y la verdad que me han atendido muy bien. No me conocían porque las personas ya habían cambiado, pero me han atendido muy bien, con mucha celeridad y con mucha precisión y muy justamente. Incluso a veces cuando uno plantea una pretensión un poquito por sobre lo que correspondería, también con buen argumento te dicen, bueno, esto tal vez no sea lo adecuado, no sé. Entonces, eso es una gran cosa, tener esta institución y ojalá logremos que se mantenga siempre así, ¿no? Porque es efectivamente un punto muy importante. Pierino, tú te estás dedicando a temas de empresa y sé que has publicado un libro que aquí tengo que se llama La libertad de empresa, ¿verdad? Este es el libro de Pierino Stucchi, Libertad de empresa. ¿Cuál es tu idea al hablar de libertad de empresa? Gracias por recibir el libro, José Ricardo. Yo soy consciente que he abordado un tema muy difícil en un país como el nuestro, tan querido, pero un tema muy difícil en la región, ¿no? En Argentina todavía, en Colombia, en Chile, ¿no? Con algunas variaciones, en toda Iberoamérica. Porque cuando se habla de empresa en nuestros países, usualmente la visión cultural mayoritaria genera alguna preocupación. No quiero decir algún rechazo que en algunos sectores se genera. Este libro es producto de una investigación postdoctoral, luego del doctorado en la Universidad de Bolonia, y lo que propone, después de investigar la materia, es lo siguiente: descubrir que la libertad de empresa es un derecho humano. Ah, caramba. De los seres humanos. Ese es un punto importante. Porque cuando uno revisa... Cercano a un derecho natural. Sí, exactamente. Cuando uno revisa, por ejemplo, la Convención Americana, está reconocido, porque claro, la Convención no establece derechos humanos, sino que los reconoce, porque provienen de un derecho natural, francamente. Reconoce el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libre asociación, incluidos los fines económicos de la asociación. Es decir, la sociedad de personas, y la propiedad que está detrás es, por ejemplo, como ya ha dicho la Corte Interamericana, la propiedad sobre una acción en una sociedad anónima que realiza actividad empresarial, que no solo es patrimonio sobre la división de las utilidades, sino la acción te permite ese derecho político de tomar las decisiones de cómo actuar empresarialmente. Es decir, en el ámbito interamericano esto está muy claro jurídicamente. Pero más allá de que lo esté, considero que lo más importante es lo real. Y quiero poner solo un ejemplo. Cuando un trabajador, no todavía un empresario, entrega su vida 8 horas al día, durante 5 o 6 o a veces más horas, recibe a cambio una remuneración. Esa remuneración se expresa en dinero y es natural y correspondiente que sea propietario exclusivo de eso, de ese dinero que es un capital personal y familiar porque ha entregado su vida. Si ese dinero que sirve para satisfacer necesidades de sí mismo y de su familia se ahorra y sus miembros de familia hacen lo propio y deciden poner un restaurante familiar, esa es actividad empresarial, eso es autoempleo. Esa actividad tiene el mismo reflejo de dignidad que el trabajo dependiente. La actividad empresarial puede ser claramente trabajo independiente, autogenerado, individual, familiar, asociativo, de artesanos, de comuneros, de agricultores. El trabajo genera la misma dignidad que la actividad empresarial de las personas. Entonces, cuando uno lo comienza a ver así y le quita el centro de gravedad a la intensidad de señalar a la empresa como una organización que no se... Detrás están las personas. Y entonces
dado que es una libertad, hay que tenerle, primero, el cuidado de no limitarla injustificadamente. Y segundo, como a todo, exigirle honestidad. Otra vez buscar el balance frente a la actividad empresarial. Mira, me da gusto que escribas sobre esto y sobre todo que hagas ver este derecho tan importante. Hoy en día, en muchos ambientes, también en el Perú, hay a veces denostaciones a la empresa, ¿verdad? Ciertamente han habido empresas que han cometido verdaderos atropellos, corrupción, etcétera, ¿no? Pero bueno, son minorías, claras, bueno, ni siquiera minorías, cantidad ínfima en el gran universo de la empresa, ¿no? Entonces hay que poner a la empresa en el sitial que le corresponde. Y como también pues comentamos antes, las empresas es un cascarón. Lo importante es la vida que tengan, que dan las personas, ¿no? O sea, que el empresario sea consciente de que está manejando una entidad que tiene ese derecho con estas personas, como tú decías, que han entregado su vida. Es una forma fuerte de decirlo, desde luego. Ciertamente entregan su vida unas cuantas horas durante muchos años y sus posibilidades, ¿no? Y ahí es la responsabilidad de los directivos de hacer valer esto, ¿no? Me parece muy importante y me alegro mucho que escribas sobre esto porque entiendo yo que todo lo que hagamos, bueno, este es uno de los objetivos de este programa, ¿no? Poner en su sitial que le corresponde a la empresa y a los empresarios, ¿no? Como es de justicia además, ¿no? Y permíteme un apunte adicional en línea de lo que señalas, que estoy en pleno acuerdo. Y además eso es por sus fundamentos, ¿no? Por eso hay que poner a la empresa en su exacta dimensión, exigirle que cumpla la ley, ¿no? Pero por sus efectos, ¿no? Sus fundamentos están claros, pero por sus efectos tenemos claramente la generación del trabajo, que ya lo hemos dicho, el pago de impuestos, que claro, cuando se dice técnicamente se desvanece su importancia, pero en el fondo el pago de impuestos es el financiamiento que las empresas entregan al Estado para que defienda el interés general de la sociedad. Y es como un financiamiento en dos niveles. Financia porque emposa el dinero y lo paga, y con eso se genera la actividad del Estado que es necesaria y es correspondiente que se pague el impuesto, pero financia también porque cuando uno ve la regulación y hace empresa, uno nota que algunos impuestos como el IGB, se emite la factura, tienen que ese porcentaje del IGB pagarse al mes siguiente aunque no se haya cobrado la factura. Exactamente. O financiarse, es decir, en el segundo sentido también se financia porque la empresa ya está obligada a entregar y entrega por anticipado eso que financia el interés general, que es nuestra policía, nuestra educación pública, el sistema de salud que no es con pago sino el asistencial. Es decir, es la empresa y los trabajadores que están con ella los que financiamos todos al Estado para cumplir sus funciones. Es muy importante y por eso la regulación tiene que ser una regulación muy bien pensada, más corta o más breve que extensa. Es todo un desafío. Y efectivamente a veces el Estado pone cargas a la empresa o a las personas que no se pone a sí misma, ¿verdad? Lamentablemente. Pero bueno, sí, para eso estamos personas como tú y como yo de alguna manera, que procuramos hacer ver este tipo de realidades que son tan importantes, Pierino. Pierino, muchísimas gracias. Ha sido una estupenda conversación sobre el sistema de libre empresa de alguna manera en el país y en el mundo. Te agradezco mucho que estés aquí. Hemos estado con Pierino Stucchi, socio director de Stucchi Abogados, un estudio dedicado a temas de competencia y muchas otras ramas más de la vida económica del país. Muchísimas gracias, nos veremos la próxima semana en Viento a Favor.